hecho el Señor. ¿Es cierto eso, hermanos? Amén, amén. No le dé miedo decir amén. El Señor ha hecho grandes obras, hermanos. Dios y su amor en medio de su pueblo es el tema de hoy. Y los voy a llevar en unos minutos de Génesis hasta Apocalipsis y vamos a ver el amor del Señor. Estamos ya cerca de la Navidad. Se han encendido las 3 velas moradas. Recordemos que en el Adviento recordamos 4 velas. La vela de la paz. ¿Qué siguió, hermanos? La vela de la esperanza. Hoy la vela del amor. Y el próximo domingo se encenderá la vela de color rosa, que tiene que ver con el gozo de estar a una semana de la celebración de la Navidad. Así que el próximo domingo se hablará el gozo que la iglesia debe de sentir de celebrar a Jesucristo el encarnado, ese niño que del paraíso llegó a Belén, y ese es nuestro tema general de las noches navideñas, del paraíso a Belén. Pero hoy, siguiendo también con este tema, creciendo en avivamiento, porque Dios del paraíso envió a su Hijo a Belén, Dios y su amor en medio de su pueblo, basado en Sofonías. Y quisiera que tengas tu Biblia abierta para que sigamos algunos versículos. Un niño un día caminaba con su papá por un camino angostito allá en los pueblos, ¿verdad? Donde no hay carreteras, de esos caminitos que todas las hierbas están casi tapando el camino. Y de repente en medio del camino donde iban estaba una piedra poquito grande que impedía el paso del caminar del niño y su papá. Y se detienen ambos, pero el niño, como iba adelante, siempre, no sé si aquí, pero en los pueblos siempre se acostumbra, si llevas a tu hijo a un lugar, el niño tiene que ir adelante, ¿verdad? Como parte de esa protección que el papá le puede dar acá, ¿verdad? Porque se imagina si el papá adelante y el niño se pierde, pues ¿dónde está, verdad? Se detienen los dos, ¿verdad? Y el niño le dice: oye, papá, hay una piedra. El padre le dice a su hijo de 6 años: hijo, quita esa piedra, mueve la piedra para seguir nuestro camino. El niño se agacha, trata de mover la piedra, lo mueve, quiere moverlo de un lado a otro. Total de que dice: papá, me rindo, no puedo, está muy pesado. Pero ¿sabes qué, papá? Mejor muévelo tú, porque yo sé que tú sí puedes moverlo, porque yo sé que tú puedes quitar la piedra y estoy seguro que tú vas a poder. Y el papá así lo hizo. El papá solamente quería poner a prueba a su hijo qué iba a hacer en ese momento para el niño complicado y difícil. El papá lo que quería ver, a ver qué hace mi hijo. Pero el niño, con una sabiduría, le pidió a su papá: tú sí puedes. ¿Qué aprendemos de este relato real? Que el niño no pudo, pero tenía la seguridad en que su papá no lo iba a defraudar. Y el niño no se preocupó en su caminar, porque tuvo la seguridad de que su papá le iba a ayudar. Y qué bueno es cuando los padres transmiten seguridad a sus hijos. Qué bueno es cuando los hijos pueden decir: yo confío en Dios, pero también confío en mi papá. Por ejemplo, los niños, ¿verdad? No se preocupan qué van a comer mañana. ¿Por qué? Porque saben que el papá o la mamá va a suplir esta necesidad, por medio de Dios. Y hermanos, Dios, como buen Padre Celestial, siempre se ha preocupado por su pueblo, siempre se ha preocupado por sus hijos desde un principio, y eso lo vemos desde Génesis capítulo número 3, cuando entra el pecado en el mundo. Dios coloca en el jardín del Edén a Adán y Eva
Y como un padre amoroso, Dios le dio todo, pero solamente con una prohibición: no coman ni toquen del árbol que está en medio del huerto. Pero ellos no valoraron ese amor del Señor y desobedecieron al Padre, y de ahí el hombre, el ser humano, pierde su relación con Dios. Pero Dios, hermanos, en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la primera promesa de la Biblia. En la Biblia hay 8,800 promesas. Y la primera promesa que encontramos en la Biblia habla de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo en Génesis 3:15. Cuando Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Tú vas a herir a un hijo que voy a enviar en el calcañar, en el talón le vas a herir, allá en la cruz. Pero en la cruz Él te va a herir, ¿a dónde? ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Te va a herir, ¿a dónde? En la cabeza. Ahí está la promesa del Redentor desde Génesis 3:15. Por eso dije, los voy a llevar de Génesis hasta Apocalipsis con este tema, y no me voy a tardar 2 horas, no se preocupen. Dios es un Padre amoroso, y cuando está la promesa de la redención en Génesis 3:15, Génesis 3:21, inmediatamente vemos que Dios, cuando ve al hombre, que ellos se dan cuenta que están desnudos, los cubre con pieles ¿de qué? De animales, para cubrir su cuerpo desnudo. Ahora, tuvieron que morir animales inocentes para cubrir el pecado de Adán y Eva. Eso también estaba mostrando que Jesucristo, un inocente, iba a venir a nacer en Belén y a apartarnos del pecado, a quitarnos de la condenación eterna y darnos la salvación 4,000 años después. Por eso cada vela que encendemos simboliza también 1,000 años. Cada vela que se va apagando simboliza 1,000 años. De Génesis 3:15 al nacimiento de Jesucristo pasaron 4,000 años. Y Dios cumple su promesa porque su amor es tan grande. Y cuando Dios entonces ve al hombre pecador ahí en el estado pecaminoso, la pregunta es: ¿qué hizo Dios ante esta realidad? ¿Le dio la espalda a su pueblo? El Catecismo Menor, una de las preguntas dice: ¿dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? La respuesta es no. En su propia soberana voluntad, elegido desde el principio el hombre, a los que han de gozar de la vida eterna, hizo una alianza con ellos de gracia para libertarles de su estado de pecado y de miseria e introducirles a un estado de salud por medio de un redentor. Dios tomó la iniciativa de salvarnos. ¿En qué consiste, hermanos, el amor de Dios en medio de su pueblo? Oremos para contestar esta pregunta y que juntos escuchemos la voz de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Queremos pedirte que abras nuestros corazones y nuestros pensamientos, de manera que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Señor, úsame solamente como un instrumento nada más, donde también pueda seguir recibiendo palabra tuya y que juntos podamos realmente tomar el evangelio y ayúdanos a ponerla en práctica después de escucharlo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Eso es lo que estamos recordando hoy y celebrando hoy, el amor de Dios en medio de su pueblo. La Navidad, hermanos, entonces es celebrar al Redentor de nuestras vidas. Y entonces vemos desde Génesis hay una promesa de salvación que se cumple 4,000 años después. En su calendario podrán ver el texto general del mes. Dice Gálatas 4:4, Dios a su tiempo perfecto
¿sí? Vino el cumplimiento del nacimiento de Jesús. Dios envió a su Hijo en el tiempo de Dios. La Navidad es celebrar la encarnación de Jesucristo, que Él tuvo que enviar del paraíso a Belén. Y ahí es donde Dios nos dice que habita en medio de su pueblo. Como dice Sofonías capítulo número 3, el pasaje que hemos leído, ayúdenme a leer juntos el versículo 17, hermanos. Ese es el texto clave de hoy. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No se te olvide el versículo 17, eso es lo que vamos a estar enfatizando. Ahora, ¿por qué Dios ama a su pueblo a pesar de su desobediencia? Vamos a ver qué es lo que hizo Dios. 3 cosas. Número 1, ¿por qué ama Dios a su pueblo a pesar de su desobediencia? Número 1, porque Dios había hecho un pacto con su pueblo. Porque Dios había hecho un pacto con su pueblo por medio de Abraham. ¿Sí? Lo encontramos en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. No sé si me lo tienen ahí para que juntos con la iglesia podamos leer Éxodo 6, 7 y 8. Dice todos juntos: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Es versículos 7 y 8. Si ustedes lo leen del 1 al 6, van a ver que la promesa le fue dado a Abraham. En ti haré una nación. Ya está haciendo Dios un pacto con su pueblo, de un pueblo salvo. Ahora, en este pasaje de Éxodo, el pueblo está en Egipto esclavizados. Pero el amor del Señor, hermanos, está presente, y un día Dios decide a sacarlos. Un día Dios decide a sacar a su pueblo, y cuando los saca de Egipto, a su pueblo Israel, llegan al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Dios va a ratificar nuevamente su pacto. ¿Cuál es ese pacto? Ustedes serán mi pueblo y yo seré ¿qué? Su Dios. Ese es el pacto, hermanos. Esto es importante. Y entonces Dios nuevamente les recuerda: hice un pacto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero hay un detalle en este pacto, hermanos, que quiero que tengamos o pongamos atención. Dios en el monte Sinaí no solamente venía a encontrarse con su pueblo para ratificar su pacto, sino también nuevamente les repite: los llevaré a otra tierra. Los estoy conduciendo a la tierra donde fluye leche y miel. Pero también Dios nuevamente les dice: pero yo quiero morar en medio de ustedes. Yo quiero estar en medio de ustedes. Como Padre amoroso, como cuidador y consolador de su pueblo, Dios iba a morar enfrente o atrás de ellos, hermanos. No, en medio de ellos. Ese pueblo que estaba por su pecado espiritualmente huérfano, ese pueblo que se encontraba perdido desde el Edén, que estaba perdido en Egipto, Dios los recoge, los saca y ha prometido estar con ellos. Y le dice a Moisés, ya hablando de Éxodo, pasamos a Génesis, ahora Éxodo, que Canaán sería la morada del pueblo de Israel y no Egipto.
y que Jerusalén se va a convertir en el centro de la morada de Dios. Pero hay un problema otra vez con el ser humano. Después de que Dios hizo este pacto, cuando Moisés sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios, para recibir palabra de Dios, para confirmar el pacto de Dios con su pueblo, mientras Moisés está con Dios platicando en el monte, mientras Moisés está con Dios, hablando con Dios, escuchando palabra de Dios, y Moisés está fortaleciendo, está guardando los mandamientos para darle al pueblo, ¿qué sucede? Mientras Moisés está allá arriba, hermanos, acá abajo el pueblo le decide darle la espalda a Dios. Decide darle la espalda a Dios y a su propio pacto. El pueblo que Dios había adoptado, el pueblo que Dios los había recogido de la pudredumbre, el pueblo que el Señor había sacado de Egipto con mano poderosa, con brazo poderoso, con señales, milagros, prodigios, se rebelan contra la ley de Dios. Y comenzaron a celebrar fiesta acá abajo delante de un becerro de oro. Comenzó el pueblo a hacer una fiesta pagana, bailes paganos, el cual imitaban a los pueblos paganos, hermanos, a los pueblos que no creían en Dios. Y cuando Moisés desciende del monte y los encuentra adorando al becerro de oro, Moisés rompe las tablas. Pero dejen eso, Dios hace algo más. Dios tenía la solución de este problema en el cual se vuelve a meter el pueblo. Esta rebelión se resolvió con la muerte de miles de personas que no entraron a la tierra prometida. Y Dios impone su ley. Y vamos viendo ya en la historia que los que entraron en Egipto los que entraron a la tierra prometida fue una generación nueva. El pueblo en el monte Sinaí, mientras Moisés estaba con Dios, el pueblo comenzó a hacer fiestas paganas. Hermanos, que no se repita esto en este tiempo de Navidad. Como iglesia de Jesucristo, que no se repita la historia en tu vida, en tu casa, en tu familia, haciendo fiestas paganas, dizque celebrando la Navidad. Cuidado, hermanos, porque a Dios no se le pasa ningún detalle de nuestras vidas. Cuando Moisés se enoja, Dios, mira a tu pueblo, Dios le dice a Moisés, no te preocupes, yo me encargo. Y Dios, dice la palabra, resolvió este problema con la muerte del pueblo de Israel, y solamente quedó un remanente y siguieron adelante. En vez de celebrar hoy en día el nacimiento de Cristo, entregándonos a Él, que cambie nuestra vida, que cambie nuestro carácter, que cambie nuestra forma de ser, nuestra manera pecaminosa, celebrar la redención arrepintiéndonos de nuestros pecados y crecer en avivamiento, muchas personas celebran la Navidad paganamente. Y eso es lo que Dios nos está preparando. Por eso, si ustedes han leído lo que viene en el boletín del Adviento, dice, es una preparación, es el cuidado que debemos de tener antes de celebrar la Navidad. ¿Cómo estoy celebrando la Navidad? Y aquí estaba el pueblo. En vez de crecer en avivamiento, en arrepentimiento, en una entrega al Señor, celebraba a un becerro de oro. No celebres la Navidad como los mundanos si usted es un creyente, hermano. Usted ahí tiene su Biblia en su mano. Ahí le dice qué es lo que tiene que hacer. Los mundanos celebran la Navidad con bailes mundanos, bebidas, música pagana. Cuidado, hermano, hermana. Dios está contigo.
No, yo voy a hacer un bailecito después de las 12 de la noche, ya no me va a ver nadie. Dios está contigo ahí en tu casa. No vayan a estar saliendo el 24 del culto y ahora a medianoche ahí en los antros. Cuidado, yo no te veo, los ancianos no te ven, pero el que te está mirando es omnisciente y omnipotente, que conoce todas las cosas. Dios quiere imponer su palabra en tu corazón, de manera que tengamos cuidado. Y Dios no se olvida de todo eso. Y yo no quisiera que saliendo del culto navideño, si Dios no lo permite, suceda esto en casa o en otro lugar. Escuche bien esto. Tú debes de celebrar el pacto que Dios hizo contigo de amarte y hacerte su hijo. ¿Y qué sucedió con el pueblo de Israel al comenzar a tener fiestas paganas? Ahí viene la triste noticia. Número 2. Dios se apartó de su pueblo. Dios se apartó de su pueblo. Esto es lo que puede suceder si nosotros no seguimos los mandatos del Señor. Ahí viene un problema grande para el pueblo. Ya Dios no iba a estar en medio de ellos. Ojo, por eso dice Sofonías, Dios habita en medio. Pero ahorita vamos a llegar a eso. Cuando Dios ve el pecado, Dios se apartó de ellos, ya no iba a estar en medio de ellos. Dios envió a su ángel que vaya delante de ellos. Ojo, eso es importante. Un ángel que no va a estar en medio de, iba a estar delante de. Ahora, ¿dónde vemos eso? Éxodo 33. Versículos 2 y 3. Y vean cómo Dios se aparta de su pueblo. ¿Y qué consecuencias va a tener esto? Todos juntos, hermanos, ahí está en la pantalla. Versículos 2 y 3. Dice: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, ¿qué, hermanos? No subiré en medio de ti, porque eres pueblo de ¿qué? De dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ahí está, hermanos. Dios es amor, sí, pero también Dios es justo. Dios es justicia, y en cualquier momento puede aplicar su ira si no nos corregimos. Dice el Señor: enviaré mi ángel que vaya adelante, pero yo no subiré en medio. Ojo, esta es la palabra clave. Por eso nuestro tema, Dios en medio de su pueblo. Pero aquí cuando Dios se aparta de ellos, dice: yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de duro cerviz. Porque si voy en medio de ti, si yo veo que no cambias, ojo, yo te puedo consumir. Y por eso Dios dice: no sea que te consuma en el camino. No sea que mi ira los mate más. Hermanos, qué bien se siente cuando nuestros padres nos transmiten confianza, seguridad en medio del hogar. Cuando los hijos: papá, ¿me das mi pasaje? 10 pesos, 20 pesos. Y los hijos les damos los 10 pesos. Se sienten con esa seguridad. Ellos no saben si tenemos o no tenemos. Al siguiente día: papá, ¿me das otros 10, otro pasaje? ¿Verdad? Se sienten seguros. Pero aquí vemos a un pueblo. Ya no sabían si estaban seguros o inseguros. Ellos estaban desviadísimos de Dios. Y Dios se aparta del pueblo. Ahora, el que se siente un poco inseguro, o el que se sintió un poco inseguro, fue Moisés. Moisés, en medio del peregrinaje. Moisés no quería que Dios fuera delante del pueblo ni detrás del pueblo. Moisés, ¿dónde quería que fuera Dios, hermanos? ¿Dónde creen? En medio. Moisés le dice al Señor: Dios, ve en medio de nosotros, porque realmente sin ti no podemos. El problema
es que Israel era un pueblo terco, impío, terrible, necio. Porque aún viendo todas las maravillas del Señor, aún cuando el pueblo ve las increíbles maravillas del Señor que Él hizo por ellos, Israel no quiso salir de sus malos caminos y seguía siendo un pueblo de duro servir, dice la Escritura. Moisés en cierta medida se desespera y en un momento le pide a Dios que le mostrara su gloria. En un momento, en otras palabras, Moisés le dice a Dios: Dios, ven con nosotros. Señor, tú eres el Emmanuel, habita en medio de nosotros. Y Dios dice: no, por el momento no. Años después, Dios mostró su gloria, ya en Reyes, ya vamos a Reyes, donde la presencia de Dios venía y el pueblo observaba. Cuando vino la inauguración del templo de Jerusalén en los tiempos de Salomón, ahí Dios vuelve a habitar en medio de ellos. Pero aún así, hermanos, aún viendo el pueblo la presencia de Dios en el templo de Jerusalén, el problema del pueblo de su pecado seguía. El pueblo no cambiaba, el pueblo era rebelde. ¿Por qué? Porque después de la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel, ¿qué le pasó? Se divide en dos. Miren la terquedad del pueblo, hermanos. Todo por querer creerse unos mejor que otros, el pueblo que era uno solo se divide en dos. Ahí está la terquedad del pueblo. Y el reino del norte se convierte o lleva el nombre de Israel. E Israel se va tras los ídolos, tras los Baales, y el reino del sur es llamado el reino de Judá. Y el reino de Judá no escuchó a sus profetas, apedreó a sus profetas. Y Dios nuevamente aplica su justicia, como permitiendo que sean llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Un pueblo duro, hermanos, un pueblo de dura cerviz. Y Dios abandona a su pueblo, permitiendo que los babilonios arrasen con ellos. Y Dios quitó su presencia en medio de ellos, y el templo de Jerusalén fue violentado, el lugar santísimo y santo fue pisoteado por los babilonios, idólatras, y posteriormente el templo de Jerusalén fue destruido. Ya saben la historia. Y todo Jerusalén quedó derribado. Ahora, piensen en esto, hermanos. ¿Qué esperanza le quedaba al pueblo con todo esto? ¿Qué esperanza? Pero Dios nuevamente, dice la Escritura, ya no estaba en medio de ellos. Pero ¿por qué Dios aún con esto seguía ahí mostrándole un poquito de su amor? Porque había una garantía que tenía el pueblo del Señor. Dios no miente, Dios es inmutable, Dios no cambia a lo que Él promete. Y siempre lleva y ejecuta sus planes eternos. Dios es el garantizador del pacto. Y entonces Dios comienza a enviar a sus profetas, principalmente a los profetas menores, a anunciar que Dios nuevamente habitaría en medio de su pueblo, pero que tenían que arrepentirse. Y es donde llegamos al libro del profeta Sofonías, uno de los profetas menores. Y lo primero que dice en Sofonías capítulo 3 es que Dios iba a traer juicio. Pero luego, leamos juntos el versículo 8, hermanos. El versículo 8 dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira,
por el fuego de mi celo será consumida. ¿Qué? ¿Cómo ven al Dios aquí, hermanos? A un Dios justo. Lo primero que menciona el Señor en el capítulo 3 es el juicio de Dios para todas las naciones a los que le dieron la espalda al Señor. Él va a reunir en el juicio final a todos aquellos que no escucharon su voz. Y dice, y los va a juzgar para condenación. Y eso es lo que dijo en el Nuevo Testamento Juan el Bautista, que venía el Cristo con brazo fuerte, con voz de juicio, venía con un Espíritu Santo y fuego para juzgar a los pueblos que no creen en Él. Condenación, ira. Pero hay algo hermoso que siempre las Escrituras nos dan, hermanos. Dios no se queda ahí para castigar todo el tiempo a su pueblo. Hay algo hermoso en los profetas y sobre todo también en esta lectura. Y es muy importante, hermanos. Si Dios había hecho un pacto con su pueblo miles de años atrás, Dios lo iba a cumplir. Por eso, ¿cómo muestra su amor el Señor nuevamente a su pueblo en el pasaje de Sofonías número 3? Dios promete restaurar a su pueblo. Dios promete restaurar a su pueblo. Aquí está el Padre amoroso, hermanos. ¿Y por qué Dios promete restaurar a su pueblo? Porque no se olvida del pacto, hermanos. A pesar de que el pueblo se rebeló en toda su caminar, Dios dice, yo he prometido que yo tendré a mi pueblo. Claro, aquellos que han sido predestinados y adoptados, que oyen mi voz, no los abandonó. El amor del Señor es tan grande que uno de los pasos para restaurar a su pueblo es que Dios quiere olvidar todos tus pecados si tú te arrepientes, hermano. Dios va a olvidar todos tus pecados cometidos. Dice el versículo 11 de Sofonías 3. En aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. ¿Esto no es amor de Dios, hermanos? Amén. Miren cómo Dios es bueno. Si tú te arrepientes de tus pecados, dice el Señor, yo olvidaré todo lo que has hecho. Ninguna de tus obras te avergonzarán delante de mí. Entonces, Dios en estos pasos que da, lo primero dice, voy a perdonar tus pecados todos. Y número 2, Dios dice, quiero cambiar tu corazón de carne a un corazón de piedra. Y quiero que seas humilde, y eso lo vemos en el versículo 12 de Sofonías 3. Y dejaré en medio de ti, miren, ahí está otra vez la palabra que, y dejaré que en medio de ti un pueblo que, humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¿Y para quiénes estas promesas, hermanos? Para aquellos que creen en Cristo Jesús, para los escogidos de Dios, para los predestinados, para los adoptados, para los que viven en santificación. Y es aquí donde entra lo que dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Pero hay algo interesante en este pasaje muy bueno que no quiero que pierdas de vista. No solamente dice Dios, juzgaré a todos los pueblos, sino que Dios dice, el versículo 10 de Sofonías, capítulo 3, todos juntos, si tienes tu Biblia, el versículo 10, dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía, la hija de mis esparcidos traerá ofrenda. ¿Qué es esto? Que Dios iba a traer a los gentiles y a todo aquel que crea en Cristo para que le adore. Más allá de Etiopía, Dios llamará a los suyos. Es decir, ya no habrá judío ni griego. Todos, la salvación es para todos aquellos que han sido elegidos
y puedan arrepentirse de sus pecados, tendrán la vida eterna. Y volvemos a leer el versículo 17 para ir entendiendo Sofonías. Tiene un anuncio importante Sofonías 17. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. ¿Qué cosa? Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cómo empieza Sofonías 3:17? Jehová, ¿qué? Está en medio de ti. ¿Cómo se llama nuestro tema? Dios y su amor en medio de ti. Ahora, ¿por qué digo esto? Recordemos que en Éxodo 33, Dios les dijo: ya no voy a estar, ¿qué? En medio de ti, porque eres rebelde. No voy a estar. Pero cuando llegamos a Sofonías, vemos que Dios nuevamente dice: quiero estar en medio de ti. ¿Por qué? Porque te amo, porque ya hice un pacto contigo. Y entonces, en el Éxodo 33 vimos que Dios dijo: ya no voy a estar en medio de ti. Y en Sofonías lo que encontramos, que Dios no iba a estar ni delante del pueblo, ni detrás del pueblo, sino que ¿dónde? En medio del pueblo. Voy a estar en medio de ti, le dice el Señor. En otras palabras, Dios dice: voy a cumplir mi pacto y mi palabra se cumple con ustedes. Yo estaré en medio de ustedes. Y si usted sigue leyendo Sofonías, cuando Dios dice: Jehová está en medio de ti, esto es una profecía. Es una profecía que se cumple en el Nuevo Testamento. En Juan 1:14. Aquí se cumple Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, Él salvará. ¿Y qué dice Juan 1:14? Todos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso es el Evangelio, hermanos. La profecía de Sofonías se cumple en Cristo, en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y que habitó entre nosotros. Eso se lo dijeron a Sofonías: Jehová estará en medio de ti. Hermanos, al venir a nacer en Belén Cristo para salvación nuestra, ahí está Dios en medio de nosotros. Cristo amó a su pueblo, que dio su vida por nosotros, y ahora está en medio de nosotros, con nosotros. Y uno de los nombres de Dios que recordamos en esta Navidad es Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros, hermanos. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Dios con nosotros. Cristo está presente con nosotros también, como lo dice Apocalipsis 1:13. Ahí el Rey glorioso está en medio de los 7 candeleros. En toda la iglesia universal, ahí está el Señor en medio de su pueblo. Por eso, la iglesia de Cristo, nosotros estamos reunidos aquí, todo por el cumplimiento de Sofonías, que Dios está en medio de su pueblo. Y nos invita el Señor juntos a rendir adoración al Dios encarnado, a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, porque el amor del Señor se manifestó en Cristo para perdonar nuestros pecados. Y Sofonías añade: Jehová está en medio de ti, el Emmanuel con nosotros. Ese Emmanuel es poderoso. Pero ¿qué más añade Sofonías? El que Él salvará. Hermanos, ¿qué le dice esto? Esto es una profecía también de Jesús, porque el nombre de Jesús quiere decir Salvador, ungido. El Cristo se gozará estar en medio de ti, porque va a hacer lo que el Padre le encomendó
para redención de tu vida. Y luego en el versículo 17 hay otra frase, dice, callará de amor. ¿Qué es esto? La expresión del amor de Dios fue en la cruz del Calvario. Fue el Gólgota, hermanos. En el Gólgota, en la cruz, Cristo no tuvo que hablar mucho más. En los 6 horas que Cristo estuvo en la cruz, solamente dijo, ¿cuántas palabras? 7. Cristo dijo, no tengo que hablar mucho. Cuando dice callará de amor, dice Sofonías, estaba señalando a Cristo colgado en la cruz, sin hablar mucho. Con las 7 palabras iba a ser el resumen del Evangelio de la gracia. Pero la acción de Cristo en la cruz es una muestra total de su amor. Muchas veces cuando tenemos dudas, pensamos que Dios no está con nosotros, pero Dios está en medio de nosotros y nosotros estamos conectados con Él. Hermanos, Dios mostró su amor para con nosotros con acciones. No solamente dijo, hermanos, los voy a amar y ya me voy. No, con acción en la cruz del Calvario, derramando su sangre, diciendo, consumado es. Del paraíso a Belén, de Belén a la cruz, de la cruz a la tumba vacía y de la tumba vacía al paraíso nuevamente. Qué grandioso es nuestro Dios, hermanos. Y por eso el 17 termina, que el pueblo se regocijará sobre ti con cánticos. Yo no sé si usted se regocija porque es salvo, hermanos. Amén. Regocíjese, hermano. Dios a través de los profetas como Isaías, Jeremías, Miqueas, Sofonías nos invitan a la fiesta de Dios, porque dice el versículo número 20 al final que el Señor dice, en aquel tiempo yo os traeré en medio, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para ¿qué, hermanos? Y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Hermanos, como dice Sofonías, Dios se regocijará con nosotros. El regocijo que menciona Sofonías quiere decir que Dios ha vencido la muerte y es hora de cánticos que debemos darle al divino Salvador en nuestras vidas. Un día, esta primera parte que estamos en la presencia del Señor y Dios está en medio de nosotros, culminará aquí en la tierra, se consumará. Pero vendrá la segunda parte donde Dios habitará con su pueblo y será para siempre, dice Apocalipsis, donde no va a haber tristeza, ni muerte, ni llanto, y ya no será la Jerusalén terrenal, sino esa Jerusalén espiritual que es el cielo. Ahí nos concentraremos para adorar al Señor, donde el Cordero de Dios estará recibiendo toda la gloria. Y dice Apocalipsis, nos alumbrará Cristo y nos pastoreará Cristo por toda la eternidad. Hermanos, el amor de Dios sigue vigente. Busca el rostro de Dios. Dile, Dios, Señor, aviva tu obra en mi vida. El avivamiento es arrepentimiento, hermanos. Avivamiento es que haya un despertar espiritual. Avivamiento es, Señor, perdóname todos mis pecados y quiero consagrarme a ti. Pide al Señor que avive tu obra. Crece en avivamiento, en restauración, en un despertar espiritual, hermano, hermana, joven, y marchemos hacia adelante amando al Señor por la redención. No importa que estés pasando una situación difícil en tu vida, no importa que estés pasando pruebas. Espera la respuesta de Dios en cualquier aflicción en tu vida, porque Dios y su amor habita en nosotros y el Señor estará con nosotros. Como lo dice Mateo 28:20, segunda parte, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días
¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Aun cuando tu pueblo y nosotros nos rebelamos contra ti, tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a crecer en avivamiento y valorar la obra redentora del paraíso a Belén, de Belén a la cruz, de la cruz a la tumba vacía y de la tumba vacía a la eternidad. Que tu palabra llegue al corazón de tu iglesia y ayúdanos a seguir adelante, a ponerlo en práctica. En Cristo Jesús oramos. Amén.